Buenos días, alumnos y mamitas del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales. Vamos a ver el curso de geometría. Tema: Introducción a los cuadriláteros. Bien, chicos, presten mucha atención porque en este tema no vamos a ver ejercicios, sino vamos a ver pura teoría, ¿ok? Todo sobre los cuadriláteros, así que apréndelo bien, porque todo lo que aprendamos hoy vamos a aplicarlo la semana que viene en los ejemplos y los ejercicios, ¿ok? Cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Es un polígono que tiene 4 lados. ¿Ven? Todo lo que tiene 4 lados le vas a llamar cuadrilátero. Pueden ser los rectángulos, pueden ser los cuadrados, los rombos, todo lo que tenga que tú veas que tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? El cuadrilátero tiene 4 lados. Mira, acá está lados AB, BC, CD y DA. Ahí está. Tiene 4 vértices, que son las uniones de los lados. El vértice A, que es este puntito, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Tiene la medida de los ángulos internos, sus ángulos internos, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo teta y ángulo W. También tiene los ángulos externos, ángulo Y, ángulo Φ. Y bueno, por acá también hay más ángulos, pero solo tengo mencionado 2, ¿ok? Por eso acá dice etcétera, pero son 4 también. Y diagonales. ¿Qué es una diagonal? Es la distancia que une, ¿no es cierto?, dos vértices no consecutivos del cuadrilátero. Por ejemplo, los vértices son A, B, C y D. La diagonal une dos vértices, pero no puedes unir A con B, ¿verdad? Porque si tú unes A con B, eso es un lado, ¿no? Tenían que unir A con C y eso se llama diagonal. B con D, diagonal, ¿ok? Veamos el siguiente. Cuando los 4 ángulos internos del cuadrilátero son menores que 180, el cuadrilátero es convexo. Y cuando posee un ángulo interno mayor que 180, el cuadrilátero es no convexo o cóncavo. Mira, este es un cuadrilátero convexo y este es un cuadrilátero cóncavo. ¿Ok? Cóncavo o no convexo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir convexo? Que sus 4 ángulos internos son menores que 180. Nosotros más vamos a trabajar con esto, así que no te asustes, vamos a trabajar con el convexo. Sino que te le estoy mencionando los dos para que sepas, ya que estamos haciendo introducción, estamos haciendo teoría. ¿Ok? Cuadrilátero cóncavo, perdón, convexo y cuadrilátero cóncavo o no convexo, ¿ok? No vas a ver mucho de esto, de repente, tal vez, más adelante. Pero ahorita vamos a trabajar con puro esto, con cuadrilátero convexo. Sus ángulos son menores que 180. En cambio, cuando tiene un ángulo que es mayor que 180, se llama cóncavo, ¿ok? Clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros, chicos, se clasifican, ¿no es cierto?, en 3. Mira, los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados, ¿no? Paralelogramo, trapecio y trapezoides. Ahí está. Los cuadriláteros se dividen en 3, justo lo que te dije. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Ahora vamos a ver uno por uno. ¿Qué será? Vamos a los paralelogramos. ¿Qué es el paralelogramo? Es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Y estos son el romboide, mira, acá vas a ver más, el rectángulo, el rombo y el cuadrado. Esos 4 son paralelos. ¿Vieron? Entonces vamos a ver uno por uno, ¿ok? De los paralelogramos, te repito, es cuando sus lados opuestos son paralelos y tienen la misma medida. Vamos con el romboide, ¿ok? El romboide es el paralelogramo cuyos lados consecutivos y ángulos consecutivos no son congruentes, es decir, no es equilátero ni equiángulo, ¿ok? O sea, sus lados consecutivos no son congruentes, no es equilátero ni equiángulo, quiere decir que no son iguales, ¿ok? Si te das cuenta, sus lados consecutivos, o sea, los que están uno después del otro, ¿no? De alfa sigue beta, no son iguales. De beta sigue alfa, no son iguales. De alfa sigue beta, no son iguales. De beta sigue alfa, no son iguales. ¿Te das cuenta? Pero sus lados opuestos son paralelos. AB es paralelo a CD, mide lo mismo. BC es paralelo a AD, mide lo mismo. ¿Te das cuenta? Y sus ángulos opuestos ya son iguales, mira. Alfa y el opuesto, alfa. ¿Te das cuenta? Beta, el opuesto, beta, son iguales. Entonces, cuando yo te pregunte, por ejemplo, la otra clase, ¿no? ¿Cuál es la propiedad de los romboides? ¿No? Tú tienes que decirme sus lados opuestos son paralelos y sus ángulos opuestos son iguales. Esas son las características del romboide. ¿Ves? Sus ángulos consecutivos, mira, alfa, beta son consecutivos, son diferentes, pero los opuestos son iguales. Y sus lados paralelos son iguales. ¿Ves?
Eso es lo que tienes que saber de memoria cuando yo te pregunte, ¿ok? Así que estudia bien la definición y escucha bien tu video para que puedas aprender. En el romboide, los lados paralelos son iguales y los ángulos opuestos también son iguales, ¿ok? Siguiente, en el rectángulo. El rectángulo es el paralelogramo cuyos lados consecutivos no son congruentes y sus 4 ángulos son rectos, es decir, es equiángulo, pero no equilátero. Miren chicos, cuando te dicen que un polígono es equilátero, equilátero es porque todos sus lados son iguales, ¿ok? Y cuando te dicen equiángulo es porque todos sus ángulos son iguales. En este caso, el rectángulo es equiángulo porque todos sus ángulos son iguales y sus ángulos son 4 ángulos rectos. ¿Qué quiere decir recto? Que mide 90 grados. Mira, a ver, este es el rectángulo y sus 4 ángulos son 90, 90, 90, 90, porque ese cuadradito, ¿te acuerdas que yo te expliqué? Es 90. ¿Ves? Pero sus lados paralelos no son iguales. Perdón, pero todos sus lados no son iguales. ¿Se dan cuenta? Ocurre lo mismo que en el anterior. Ocurre lo mismo que en el romboide. ¿Ok? Sus lados paralelos son iguales. Ocurre lo mismo en el rectángulo. Sus lados paralelos son iguales. ¿Ves? EF es igual que GH. Y FG es igual que EH. ¿Viste? FE es igual a GH. Y FG es lo mismo que EH. ¿Te das cuenta? ¿Ven? En el rectángulo también ocurre lo mismo, ¿ok? El de arriba es igual al de abajo, el de la izquierda igual a la derecha. Y sus ángulos, sí, sus ángulos son todos iguales. Todos iguales y miden 90 grados. Cuando te pregunte, ¿cuáles son las características del rectángulo? Tú me vas a decir, Miss, todos sus ángulos miden 90. Y sus lados paralelos son iguales. Mira, ya vamos aprendiendo dos, ¿ah? Romboide, sus lados paralelos son iguales, sus ángulos opuestos son iguales. No todos son iguales, solo los opuestos. En cambio, en el rectángulo, sus lados paralelos son iguales y todos sus ángulos miden 90. Ahora vamos con el rombo. El rombo es el paralelogramo cuyos 4 lados son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que sus 4 lados son igualitos, pero sus ángulos consecutivos no son congruentes. Es decir, es equilátero, ¿no? Pero no es equiángulo. Por ejemplo, en el rombo, sus 4 lados son iguales, pero sus ángulos no. ¿Cómo son sus ángulos? Opuestos, mira, los opuestos son iguales. ¿Viste? Te vuelvo a repetir. En el rombo, sus 4 lados son iguales, ¿ya? Y sus ángulos opuestos son iguales. Ya vamos aprendiendo de 3. Mira, 3 características del romboide. Sus lados opuestos, solamente los opuestos, no todos son iguales, ¿ah? Solamente él con él son iguales y él con él son iguales, ¿ok? Y sus ángulos opuestos son iguales. En el rectángulo, sus lados opuestos son iguales y sus 4 ángulos miden 90. En el rombo, sus 4 lados son iguales. Todos sus lados son iguales, pero sus ángulos no. Solamente los opuestos son iguales. Y pasamos al último paralelogramo que se llama cuadrado. El cuadrado es el paralelogramo cuyos 4 lados son congruentes, o sea, sus 4 lados son iguales. Y sus 4 ángulos también. ¿Qué quiere decir? Que este cuadrado es equilátero y equiángulo. Equilátero quiere decir que todos sus lados son iguales. Equiángulo quiere decir que todos sus ángulos son iguales. Cuando yo te pregunte, chicos, ¿cuáles son las propiedades del cuadrado? Tú me dices, Miss, el cuadrado, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también. Y sus ángulos miden 90, 90, 90, 90. ¿Viste? Mira todo lo que hemos aprendido, ¿ah? Mira, vamos a retroceder para que veas. Romboide, sus lados paralelos son iguales, solo los paralelos. Él con él y él con él. Y sus ángulos opuestos son iguales. Listo. Rectángulo, ¿cuáles son las características del rectángulo? Miss, sus lados opuestos son iguales. Y sus ángulos cada uno miden 90. Todos sus ángulos son iguales y miden 90. Rombo, todos sus lados son iguales, pero sus ángulos solamente los opuestos son iguales. Cuadrado, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también. Y sus ángulos miden 90, 90, 90, 90. Eso es lo que tienes que aprenderte. Cuando yo te pregunte de uno solo, tienes que recordar. Miss, por ejemplo, yo te pregunto, a ver chicos, ¿cuál es la característica del rectángulo? Miss, del rectángulo, sus lados paralelos son iguales y todos sus ángulos son iguales, miden 90 grados. Ahí está, ¿ves? A ver chicos, ¿cuál es la propiedad del cuadrado? El cuadrado, Miss, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también son iguales. Y sus ángulos miden 90 grados cada uno. Así tienes que responderme, así que aprende bien tu teoría. Vamos a ver, ya hemos visto paralelogramos, ahora vamos a ver los trapecios también. El trapecio es el cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y los dos lados paralelos se llaman bases y las distancias entre las bases se llaman alturas. Y estas son, hay 3 tipos de trapecio, el trapecio isósceles, el trapecio escaleno y el trapecio rectángulo. Se llama trapecio isósceles porque sus lados no paralelos, ¿ok? Porque paralelos son los que están uno al frente de otro y en la misma dirección, ¿ya?
Pero se llama no paralelo porque, mira, este está así inclinado hacia allá, este está inclinado hacia allá. Por eso no son paralelos. En cambio, el BC sí es paralelo con AD. Y le vamos a llamar bases. En los trapecios se llaman bases, ¿ok? Entonces se llama trapecio isósceles porque sus lados de acá son iguales. Y como tiene dos lados iguales, porque es isósceles, debe tener dos ángulos iguales. Trapecio escaleno es porque sus lados son diferentes. Por lo tanto, sus ángulos son diferentes. Y se llama trapecio rectángulo porque tiene dos ángulos rectos. Mira, ven. Se traza a la altura prácticamente y tiene dos ángulos rectos, dos ángulos de 90 grados. ¿Has visto? En paralelogramos hemos visto romboide, hemos visto rombo, hemos visto rectángulo y cuadrado. Y en trapecios hemos visto trapecio isósceles, trapecio escaleno y trapecio rectángulo. Trapecio isósceles, dos lados iguales, ángulos iguales. Trapecio escaleno, dos lados diferentes, ángulos diferentes. Trapecio rectángulo tiene dos ángulos de 90 grados, dos ángulos rectos. ¿Vistes? Ahora vamos con los trapezoides. El trapezoide es el cuadrilátero que no tiene ni un lado paralelo. O sea, no es trapecio, porque el trapecio tiene las bases que son paralelas. Los paralelogramos tienen lados paralelos, por eso se llaman paralelogramos. En cambio, los trapezoides no tienen nada. Todo es diferente. No tiene ni un lado paralelo, ni un lado igual. Nada, 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 nada. ¿Ok? Listo. Y así vimos la clasificación. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Paralelogramos, ¿quiénes son? El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Trapecios, ¿quiénes son? Trapecio isósceles, trapecio escaleno, ¿no es cierto? Y trapecio rectángulo. Y los trapezoides, que es uno solo. Listo. Ahora vamos a ver las propiedades, ¿sí? Son varias propiedades. No te preocupes, esto es teoría. Te vas a centrar más en una, pero ahorita te voy a explicar todas. Propiedades de los cuadriláteros. Suma de ángulos internos. Esta es la primera y la que vas a aprender la otra semana bastante. Y de ahí una por una vas a ir aprendiendo. Suma de ángulos internos. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. ¿Tú te acuerdas que hacíamos los triángulos? Los triángulos tienen tres ángulos, ¿verdad? Y tres ángulos era 180, ¿no es cierto? Pero aquí no. Los cuadriláteros tienen cuatro ángulos internos. 1, 2, 3 y 4. La suma de estos cuatro, alfa más beta más y más teta, debe ser 360. Así que apréndelo bien. Yo te puedo preguntar, ¿cuánto suman los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero? Y no me vas a decir 180, no. Tienes que decirme 360. Muy bien. Ahora, mediana de un trapecio. La mediana es igual a la semisuma de las bases del trapecio. ¿Te acuerdas que vimos trapecio? El trapecio tenía lados paralelos, que era BC y AD. Pero los de acá no eran paralelos. Por lo tanto, a eso se le llamaba trapecio. A estos lados paralelos le llamamos base. Base más grande y la base más chica. La mediana es la base grande más la base chica entre dos. No te preocupes que esto solamente es introducción, pero céntrate aquí, céntrate en ángulos internos, porque esto vamos a ver esta semana y la otra semana. De ahí más adelante vamos a ver eso que te lo voy a volver a explicar, ¿ok? Pero lo que sí quiero que aprendas es la clasificación, todo eso, ¿no? Ángulos consecutivos en el paralelogramo. Dos ángulos consecutivos. En un paralelogramo, ¿ya? En un paralelogramo. ¿Qué quiere decir paralelogramo, Miss? O sea que en el cuadrado, en el rombo, en el romboide y en el rectángulo, los lados consecutivos suman 180. O sea, alfa más beta más teta debe ser 180, ¿ok? Alfa más teta debe ser 180. Alfa más teta consecutivos. Ojo, porque yo te dije que, ¿cuál es la característica de los paralelogramos? Que sus lados opuestos son iguales, ¿no? Pero no suman 180. En cambio, los que están al costadito, los que están uno al costadito del otro, esos suman 180, ¿ok? Ángulos opuestos en el paralelogramo. Ahí está, ¿ves? Los ángulos opuestos en el paralelogramo son congruentes, o sea, iguales. ¿Ves? Alfa, alfa, teta, teta. Esto es lo mismo, que ya te lo expliqué. Bien, chicos, eso ha sido todo. La clase solamente es de introducción, ¿ok? Para que aprendas todo sobre los cuadriláteros. Así que apréndalo bien, qué es un cuadrilátero, cuáles son sus elementos, ¿no es cierto? También aprende más que todo su clasificación y aprende las características que te acabo de mencionar, ¿no? Un cuadrado, ¿cuál es su característica? Todos sus lados son iguales, sus ángulos miden 90 grados, todos sus ángulos son iguales. Aprende sus características, por favor, ¿ok? Eso sería todo, chicos. Gracias por prestar atención. Que tengan un muy bonito día. Y si algo no han comprendido, por favor, vuelvan a ver el videíto. Recuerden que es un video grabado, ¿ok? Gracias, bye.